Lo que callo, quema. El maestro Etsu caminaba en silencio. Sus pies descalzos se deslizaban sobre el sendero cubierto de hojas secas como si no tocaran la tierra. Era otoño en las montañas, y el viento traía consigo un rumor antiguo, como si la propia naturaleza susurrara secretos que llevaban siglos atrapados entre los árboles. A su lado caminaba Kaoru, su discípulo más joven, quien apenas había cumplido 20 inviernos. Kaoru llevaba semanas sin hablar. Nadie lo forzaba a pronunciar palabra en el templo, pero su silencio pesaba más que cualquier ruido. No era un silencio de contemplación, sino uno tenso, ardiente, lleno de pensamientos no dichos, de emociones encapsuladas, de cosas que querían salir, pero no encontraban forma ni permiso. El maestro lo sabía. Había visto muchas veces ese fuego silencioso consumir lentamente a quienes no sabían liberarlo. En el Zen, el silencio puede ser medicina, pero también puede ser veneno si nace del miedo. Kaoru, dijo el maestro al fin, rompiendo el aire con suavidad, ¿por qué has dejado de hablar? El joven bajó la mirada. El viento agitó su túnica y pareció colarse en su interior, como si intentara llevarse algo que él aún no estaba dispuesto a soltar. No hay nada importante que decir, maestro. Etsu sonrió con tristeza. Esa frase suele ser el refugio de los corazones heridos. Pero escucha esto, Kaoru, lo que callas, si no lo entiendes, te quema por dentro. No es el silencio lo que libera, sino el silencio habitado por verdad. El discípulo frunció el ceño. ¿Y si mi verdad es fea? ¿Oscura? ¿Incomprensible? ¿Y si nadie puede entenderla? Etsu se detuvo. Miró el horizonte donde los cerezos, sin flor ni fruto, permanecían firmes como guardianes del tiempo. El bosque no se disculpa por sus sombras. La montaña no pide permiso para rugir con el trueno. No viniste al templo para ser entendido por los demás, Kaoru. Viniste para aprender a entenderte tú. Kaoru se mordió el labio. Su cuerpo temblaba levemente. Sus manos cerradas, su espalda rígida, su pecho agitado. Había algo en el que presionaba desde adentro, como una voz encerrada en una jaula. He intentado contenerlo, murmuró. Creí que si lo ignoraba, se iría. Que si no lo decía, desaparecería. Eso que callas, dijo Etsu mientras reanudaban la marcha, no quiere desaparecer. Quiere ser escuchado. No por mí. Por ti. Se hizo un largo silencio. Esta vez, no era pesado, sino profundo. Un silencio lleno de escucha, no de huida. Un silencio como el de un estanque que, al fin, comienza a aceptar las piedras que caen en él sin alterarse. El maestro siguió hablando, sin mirar al joven. ¿Sabes cuál es el fuego más destructivo? No el que arde fuera, sino el que nace de lo que se reprime. Lo que no se llora, lo que no se grita, lo que no se nombra, se pudre por dentro. Y cuando el alma se llena de cosas no dichas, hasta el amor comienza a doler. Kaoru cerró los ojos. Y por un instante, sintió que aquel viento que soplaba entre los árboles estaba hecho de todas sus palabras jamás pronunciadas. Ese día, no habló más. Pero algo en él comenzó a escucharse a sí mismo. Al día siguiente, Kaoru se levantó antes del amanecer. No lo hizo por disciplina, ni por seguir la rutina del templo. Simplemente no pudo dormir. Había soñado con una puerta cerrada. Detrás de ella, voces gritaban su nombre, pero él no tenía llave ni fuerza para abrirla. Mientras los demás monjes encendían incienso y preparaban el desayuno, Kaoru caminó hacia el bosque, como lo hacía cada vez que necesitaba respirar sin ser observado. Con cada paso, sentía que su pecho se apretaba más. Como si llevara un peso invisible atado al estómago. Llegó hasta una pequeña hondonada entre las rocas, un claro donde crecía musgo espeso y las ramas formaban un techo natural. Allí se sentó. En silencio. Pero esta vez, no para meditar.
Apoyó la frente sobre las rodillas, cerró los ojos, y dejó que su respiración se hiciera profunda, irregular. No pensaba, no analizaba. Solo sentía. Y lo que sentía, era fuego. Fuego de palabras que nunca dijo a su padre antes de morir. Fuego de llanto que contuvo cuando su madre lo envió lejos, sin explicación. Fuego de rabia por no sentirse suficiente entre los demás discípulos. Fuego de vergüenza por tener pensamientos que creía impuros para alguien que vestía hábito. Fuego de preguntas sin respuesta, de heridas sin nombre, de memorias que ardían incluso en el zazen más profundo. Ese fuego no era castigo. Era verdad. ¿Por qué tengo tanto miedo de hablar?, se preguntó sin voz. ¿Qué me pasa si digo lo que siento? ¿Qué pierdo si me muestro? Pero las respuestas no llegaron en forma de ideas. Llegaron como una oleada en el pecho. Lágrimas. Al principio, una. Luego otra. Después muchas. No era un llanto dramático. No tenía gritos ni sollozos. Era un llanto mudo, como el agua que brota de un manantial oculto bajo la tierra reseca. Como si su alma al fin se rindiera y dejara fluir lo que llevaba demasiado tiempo conteniendo. Y en ese fluir, sintió alivio. No porque entendiera todo, sino porque dejó de resistirlo. No porque encontrara solución, sino porque al fin se atrevió a sentir. A lo lejos, Etsu lo observaba desde detrás de los árboles. No hizo ruido. No se acercó. Sabía que ese era un momento sagrado que nadie debía interrumpir. Porque hay batallas interiores que no necesitan testigos, solo espacio. Más tarde, cuando Kaoru regresó al templo, lo hizo en silencio. Pero esta vez, su silencio era distinto. Ya no quemaba. Era un silencio suave, como la ceniza que queda tras el fuego que purifica. El maestro lo vio pasar. No dijo nada. Solo asintió, con una leve reverencia. Porque el primer paso para dejar de arder por dentro, es aceptar que uno está ardiendo. Aquella noche, el cielo se abrió como una flor oscura. Las estrellas parecían más cercanas de lo habitual, como si quisieran escuchar los pensamientos que no se pronunciaban. El zendo estaba en silencio. Los monjes dormían o meditaban en sus habitaciones. Solo Kaoru seguía despierto, sentado en posición de loto, frente a la puerta abierta que daba al jardín. No meditaba. No oraba. Solo estaba allí. Respirando. Mirando. Y por primera vez, no trataba de escapar de sí mismo. Durante años, Kaoru había buscado respuestas en los libros, en los gestos del maestro, en las palabras antiguas de los sutras. Pero ahora comprendía que había una sabiduría que no podía leerse ni imitarse. Una verdad que solo se revela cuando uno se atreve a mirarse sin filtros, sin máscaras, sin excusas. Y en esa contemplación, algo comenzó a aflorar. Un recuerdo. Tenía 8 años. Estaba escondido bajo la mesa, escuchando cómo su madre discutía con su tío. El tema no importaba. Lo que recordaba era el temblor de su cuerpo, el nudo en la garganta, la sensación de querer gritar, paren, y no hacerlo. Ese fue el primer día que aprendió a callar lo que quemaba. A tragarse la angustia. A enmudecer para no molestar. A desaparecer por dentro para que el mundo no se desmoronara fuera. Callé tanto tiempo, susurró al viento, que olvidé cómo suena mi propia voz cuando no está fingiendo. Fue entonces cuando el maestro Etsu entró al zendo. Llevaba una vela encendida en las manos. No dijo nada. Se sentó frente a Kaoru, y colocó la vela entre ambos. El silencio entre los dos era denso, pero no incómodo. Era un silencio como el del agua profunda, envolvente, real, inmenso. Etsu habló al fin. No todo lo que callamos debe decirse en voz alta. Pero todo lo que arde adentro, debe ser reconocido.
nombrado, escuchado. Aunque solo sea por nosotros mismos. Kaoru bajó la cabeza. Su voz era apenas un susurro. Tengo miedo de lo que hay en mí. Etsu sostuvo su mirada, sin juicio. El miedo no es tu enemigo. Es la puerta. Es la señal de que has llegado al umbral de tu propia alma. Lo que arde dentro, no quiere destruirte. Quiere mostrarte el camino de regreso a ti mismo. Y entonces, el maestro hizo algo inesperado, cerró los ojos y comenzó a recitar, en voz baja, palabras que no eran un sutra. Eran frases simples, humanas, íntimas. También yo tuve miedo. También yo callé lo que dolía. También yo mentí para ser amado. También yo huí de mí mismo creyendo que era lo correcto. Kaoru lo miró. Sintió un estremecimiento. No por lo que el maestro decía, sino por lo que significaba, que no estaba solo. Que incluso los sabios también habían ardido por dentro alguna vez. Ese fue el segundo despertar. El primero fue llorar sin resistirse. El segundo fue comprender que no era el único que había guardado fuego en el pecho. Y al reconocer eso, el fuego comenzó a calmarse. No se extinguió. Pero dejó de ser una amenaza. Ahora era un fuego sagrado, la llama que ilumina la sombra interior. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a rozar los bordes del monte Tsuki, Kaoru fue al río. Era un lugar que evitaba desde que llegó al templo, como si sus aguas fueran demasiado honestas, demasiado capaces de reflejar lo que uno no quiere ver. El sendero hasta allí estaba cubierto por pequeñas piedras lisas. Cada una parecía un pensamiento antiguo, redondeado por el tiempo, gastado por el roce constante de los pasos. Kaoru caminaba despacio, sin prisa, con los brazos colgando a los lados, la espalda suelta, el rostro sereno, aunque en su interior se agitaban fuerzas que todavía no sabía nombrar. Cuando llegó al río, no hizo nada. No se sentó. No meditó. No se lavó. Simplemente se quedó allí, de pie, como quien busca recordar un idioma olvidado. El agua fluía con un murmullo suave, como si llevara siglos contando la misma historia sin que nadie se detuviera a escucharla por completo. Kaoru sintió que algo en su interior respondía a ese murmullo. No con palabras, sino con una vibración sutil, como si su cuerpo recordara una verdad que su mente aún no había alcanzado. Hay una voz debajo del agua, pensó. Una voz que lleva mucho tiempo esperando que la escuche. Se sentó a la orilla, cruzó las piernas, y cerró los ojos. Por un largo rato, solo escuchó el rumor del agua, el roce del viento, el eco lejano de un pájaro. Y detrás de todo eso, lo más difícil, su propia respiración, su propio silencio. Fue allí, en esa quietud profunda, donde surgió el recuerdo más viejo, uno que no había aparecido antes ni en los sueños. Tenía apenas 4 años. Estaba en el regazo de su madre, mirando el fuego. Ella le peinaba el cabello con los dedos, lentamente, y le susurraba algo al oído. Pero no recordaba las palabras. Solo el calor. Solo la sensación de pertenecer. Y entonces, sin saber por qué, Kaoru empezó a llorar. No porque ese recuerdo fuera triste, sino porque lo había olvidado. Y al recordarlo, comprendió cuánto se había alejado de sí mismo. Cuánto tiempo había pasado huyendo de sus emociones. Cuánto había sacrificado en nombre de la disciplina, de la perfección, del silencio. Yo no vine al templo para encontrar a Buda, murmuró. Vine para encontrarme a mí. Abrió los ojos. Las lágrimas caían sin apuro. No había vergüenza. No había lucha. Solo verdad. Y en ese momento, escuchó pasos detrás de él. Era el maestro Etsu. No llevaba su bastón. Ni su cuenco. Solo un manto liviano, y el mismo aire de eternidad que siempre lo acompañaba.
Se sentó a su lado, sin preguntar nada, como si supiera que las respuestas ya estaban brotando. Maestro, dijo Kaoru, después de un largo rato. Respondió Etsu, con voz suave. He descubierto algo. Algo que me duele más que todo lo que he callado. Dímelo, susurró el maestro, mirando el agua. Kaoru tragó saliva. He vivido más tiempo siendo quien los demás necesitaban, que quien yo era en verdad. He aprendido a sonreír para no incomodar. A ser correcto para no decepcionar. A fingir calma cuando por dentro me rompía. Etsu no dijo nada. Solo asintió. Y ahora, continuó Kaoru, no sé muy bien quién soy si dejo de hacer todo eso. Me he vaciado tanto para encajar, que tengo miedo de no tener nada auténtico que ofrecer. El maestro lo miró por primera vez desde que se sentó a su lado. ¿Y si ese vacío no fuera una pérdida? Preguntó con dulzura. ¿Y si fuera el espacio sagrado donde al fin puede nacer tu voz verdadera? Kaoru lo miró, confundido. Has pasado años construyendo un personaje para ser amado, aceptado, respetado. Lo hiciste porque eras un niño herido. Porque creíste que callar te protegía. Pero ahora, ya no eres ese niño. Y lo que te protegía, ahora te encarcela. El discípulo cerró los ojos. Esa frase lo atravesó como una campana en el pecho. Lo que te protegía, ahora te encarcela. El río parecía escucharlos. Como si los elementos supieran que lo que se decía allí no era solo entre maestro y discípulo, sino entre el alma y su reflejo. Etsu respiró hondo, y agregó. No busques recuperar tu voz. No se trata de volver a hablar. Se trata de aprender a decirte a ti mismo. A permitirte existir sin molde. A no tener miedo de ser contradicción, sombra, fragilidad. Kaoru asintió. Por primera vez, sentía que había una salida. No fuera, sino adentro. Una salida que no era una escapatoria, sino un regreso. ¿Y si me equivoco, maestro? ¿Y si empiezo a hablar, y duele más que callar? Etsu sonrió con ternura. Entonces habla, y duele. Pero al menos, serás tú quien hable, no la máscara. Y en ese acto, estarás renaciendo. El viento se levantó, suave. Las hojas del río bailaron una danza antigua. Kaoru cerró los ojos otra vez. Y por dentro, una voz, muy pequeña, apenas audible, comenzaba a formarse. No para complacer. No para convencer. No para protegerse. Solo para decir. Estoy aquí. Aquella noche, Kaoru no regresó al templo. Se quedó junto al río, envuelto en su manto, observando cómo la luna se reflejaba en la superficie ondulada del agua. No tenía frío. No tenía sueño. Solo una sensación extraña de estar volviendo a habitar su cuerpo después de años de ausencia. El tiempo pasaba de otro modo allí. El crujir lejano de las ramas, el canto nocturno de los insectos, el silencio entre respiraciones, todo parecía participar de una misma ceremonia sagrada, el despertar de alguien que había estado dormido dentro de sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, Kaoru no sintió urgencia por entender. Tampoco la necesidad de justificarse. No estaba intentando alcanzar la iluminación, ni hacer méritos, ni resolver heridas. Solo estaba, estando. Y en esa simple presencia, algo profundo comenzó a cambiar. El fuego que lo había consumido por dentro no había desaparecido. Pero ya no lo dañaba. Lo iluminaba. Era como una lámpara que, al encenderse, no elimina la oscuridad, pero revela que la sombra siempre fue una parte del cuarto. Esa noche, Kaoru soñó. Soñó que caminaba por un campo cubierto de niebla, descalzo. A su lado, caminaban figuras sin rostro. Algunas lloraban. Otras le hablaban en lenguas desconocidas.
Pero lo más extraño era que no sentía miedo. Solo una tristeza antigua, como si finalmente pudiera mirar a los fantasmas de su pasado a los ojos sin querer huir. En el centro del campo, había un pozo. Sin agua. Solo un hueco profundo en la tierra. Kaoru se asomaba, y en lugar de ver oscuridad, veía escenas de su vida, el día que ocultó su llanto para no preocupar a su madre, la vez que dijo, estoy bien, cuando su corazón se quebraba, el momento en que sonrió mientras se despedía de su hogar con el alma hecha pedazos. Y al ver todo eso, no sintió culpa. Sintió compasión. Por ese niño. Por ese joven. Por ese Kaoru que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Que se cayó para proteger, que escondió para sobrevivir, que se silenció para seguir adelante. Cuando despertó, ya no era de noche. El sol asomaba entre las montañas y bañaba el bosque con una luz dorada, cálida, como un abrazo que no necesitaba explicación. Kaoru se incorporó lentamente, como si su cuerpo estuviera regresando de un viaje lejano. Y entonces, sin pensarlo, comenzó a hablar. En voz baja, como quien recita un poema sin público. Perdón por callarme tanto tiempo. Perdón por creer que debía esconder lo que soy. Gracias por esperarme, incluso cuando me abandoné. Gracias por no desaparecer, incluso cuando fingí que no existías. Eran palabras dirigidas a sí mismo. No a un Dios. No a un maestro. No al mundo. A ese yo interior que había estado ardiendo en silencio durante años. Y en ese instante, Kaoru entendió algo que ningún texto le había enseñado. Que a veces, no es necesario hablar para sanar. Que el silencio también puede ser voz, cuando ya no es una cárcel, sino una elección. Que hay cosas que no se dicen para ser entendidas, sino para ser liberadas. El río seguía su curso. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era distinto. Las hojas danzaban sobre la superficie como si celebraran su despertar. El bosque, silencioso, parecía inclinarse ante él. Kaoru respiró profundo. Y por dentro, ya no ardía. Solo brillaba. Al regresar al templo, Kaoru no fue recibido con aplausos ni ceremonias. Nadie lo esperaba con flores ni incienso. Y eso estaba bien. Porque lo que había transformado en él no necesitaba testigos. Los demás monjes lo saludaron con una leve inclinación, y él respondió de la misma forma. Nadie preguntó dónde había estado. En el templo se comprendía que los viajes más largos no se hacían con los pies, sino con el alma. Durante los días siguientes, Kaoru volvió a sus tareas con la misma dedicación de siempre, cortar leña, barrer los senderos, preparar el té del maestro. Pero quienes lo observaban, notaban algo distinto en él. No era más rápido, ni más eficiente, ni más sabio. Era más presente. Ya no parecía hacer las cosas para que lo vieran. No miraba de reojo buscando aprobación. No se corregía constantemente. Era como un árbol que al fin se había enraizado. No necesitaba demostrar nada. Solo ser. Y sin embargo, había momentos, especialmente al caer la tarde, en que Kaoru se detenía, cerraba los ojos y escuchaba. No al mundo exterior, sino a ese otro río que fluía dentro de él. A esa corriente profunda donde aún vivían palabras que no habían sido dichas, pero que ya no dolían. Solo susurraban verdades suaves, como el murmullo del agua acariciando las piedras. Una tarde, mientras recogía hojas caídas cerca del sendo, se acercó el maestro Etsu. He notado que has cambiado, Kaoru. Pero no porque hables diferente. Sino porque al fin, te escuchas a ti mismo. Kaoru asintió. He dejado de tener miedo a lo que hay en mí. No porque ya no duela, sino porque he aprendido a quedarme con ese dolor sin huir. ¿Y qué has encontrado en él? Kaoru sonrió. No con los labios, sino con los ojos. Un templo.
Uno sin paredes. Sin techos. Sin nombre. Un lugar dentro de mí donde puedo sentarme sin necesidad de esconder nada. Etsu se sentó junto a él, apoyando las manos sobre sus rodillas. Ese templo es el verdadero dojo. No este. No el de piedra y madera. Sino el que uno construye cuando deja de mentirse. Allí es donde se medita de verdad. Donde el silencio no calla, sino revela. Por un rato, ninguno de los dos habló. El sol caía lentamente, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Era un color que parecía contener todas las emociones humanas, la nostalgia, la alegría, el dolor, la esperanza. Kaoru respiró hondo. Hay algo más, maestro. Dilo. He comenzado a escuchar a otros, de una forma distinta. Antes, cuando alguien me contaba su dolor, yo pensaba en qué decir para consolarlo. Ahora, solo escucho. Y en ese escuchar, me doy cuenta de cuántos arden por dentro sin saberlo. Etsu lo miró. Y entonces entiendes que el mundo no necesita más consejos, sino más espacio para hablar sin miedo. Kaoru bajó la mirada. Y más oídos que no intenten corregir, sino abrazar. Exacto, dijo el maestro, con una ternura ancestral. Y ese, Kaoru, es el donde quien ha aprendido a habitarse a sí mismo, se convierte en un lugar donde otros también pueden descansar. El cielo comenzó a oscurecer. Una brisa suave levantó algunas hojas y las llevó en círculos, como si danzaran en agradecimiento. Kaoru se incorporó lentamente. Antes pensaba que debía iluminarme para ayudar a otros. Pero ahora entiendo que solo necesitaba dejar de huir de mí, y eso es lo que alumbra. El maestro asintió. No agregó nada. No hacía falta. Porque cuando alguien ha encendido su fuego interior sin quemarse, el silencio lo dice todo. Y en ese silencio, los dos permanecieron sentados, hasta que la noche cubrió el templo. Las estaciones comenzaron a cambiar. El otoño entregó su último aliento, y el invierno abrazó las montañas con un silencio más hondo que el de cualquier palabra no dicha. El templo se cubrió de escarcha. Las piedras crujían bajo los pies al amanecer, y el vapor del té caliente se volvía una especie de incienso invisible durante las mañanas frías. La vida continuaba en su ritmo simple, rítmico, sin sobresaltos. Pero en medio de esa aparente quietud, algo se había encendido entre los muros del monasterio. Kaoru ya no era el mismo joven que había llegado lleno de dudas y preguntas sin voz. No hablaba mucho más que antes, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían el peso de la sinceridad, el sabor de la tierra mojada después de la lluvia, el calor de un fuego encendido no para quemar, sino para reunir. Una noche, uno de los discípulos más jóvenes, llamado Ren, se le acercó. Tenía la mirada tensa, el ceño fruncido, los labios apretados como quien lleva demasiado tiempo en guerra con su propio pecho. Kaoru, dijo apenas, ¿puedo sentarme contigo? Kaoru lo miró y asintió con una leve sonrisa. No preguntó nada. No intentó adivinar. Simplemente hizo a un lado una piedra, y dejó espacio. Ren se sentó. Pasaron muchos minutos sin que se dijeran una sola palabra. Pero en ese silencio, algo se empezó a aflojar. Como una cuerda muy tensa que finalmente comienza a ceder. Como un pájaro enjaulado que descubre que la puerta estuvo siempre abierta. Hay algo en mí que me quema, dijo Ren al fin. Algo que no sé cómo decir. Algo que he guardado tanto tiempo que ahora siento que me ha cambiado. Kaoru no lo interrumpió. No lo animó. No lo juzgó. Solo respiró con él. Y luego, con una voz tranquila, dijo. Yo también tuve algo así. Pensaba que si lo decía, perdería el respeto de los demás. Que me verían débil, roto. Pero al final, comprendí que eso que callaba, no era mi enemigo. Era mi verdad, pidiendo que la viera sin miedo.
Ren bajó la mirada. Los ojos comenzaban a llenarse de agua. ¿Y si al decirlo, me duele más? Kaoru respondió. Entonces dilo. Y duele. Pero no estarás solo. A veces, el dolor más profundo es el que nunca compartimos. No porque sea insoportable, sino porque creemos que nadie podría entenderlo. Ren cerró los ojos, y por un momento, pareció rendirse. Y fue ahí, en esa rendición, donde comenzó su propia transformación. No hubo confesión grandilocuente. No hubo catarsis emocional. Solo unas lágrimas sinceras y la presencia de alguien que sabía lo que era arder por dentro. Alguien que no ofrecía soluciones, sino compañía. Y eso bastó. Esa noche, Kaoru comprendió que había dado un paso que el Zen no enseña en los libros, había cruzado el puente desde el dolor hacia la compasión. Porque una vez que uno ha abrazado su sombra, deja de tener miedo a la de los demás. Una vez que uno se ha escuchado con honestidad, sabe cómo escuchar a otros sin querer salvarlos ni corregirlos. Una vez que uno ha ardido, puede ser fuego para alumbrar, no para quemar. Más tarde, mientras regresaba a su celda, Kaoru miró al cielo. Había estrellas. No muchas. Pero las pocas que había, brillaban con una nitidez casi dolorosa. Y se preguntó si quizás el alma humana era igual, cuando al fin deja de esconderse, brilla más con menos. Esa noche, encendió una vela y la dejó en el centro del cuarto. Se sentó frente a ella, y en su mente surgió un pensamiento simple, claro, sereno. Ya no tengo miedo de mí. Y por primera vez en su vida, esa frase no era una aspiración. Era una afirmación. Había dejado de esconderse. Y en esa desnudez interior, comenzó a vivir de verdad. El amanecer llegó con una claridad que parecía no venir del sol, sino de algo más profundo. El viejo maestro Ichiro caminó hasta el borde del estanque del templo, donde el agua permanecía inmóvil, como si respetara el silencio que se había construido durante tantos años. A su lado, Jun se sentó, con la espalda recta y el rostro sereno, pero los ojos cargados de todo lo que aún no podía decir. Maestro, susurró. Sigo sintiendo que me quema lo que no sé expresar. Ichiro no respondió de inmediato. Solo tomó una piedra pequeña y la arrojó al agua. Las ondas se expandieron lentamente, como un suspiro prolongado de la tierra. Las palabras, dijo al fin, son como piedras. Algunas deben lanzarse, otras deben llevarse en el bolsillo. Pero todas pesan. Jun respiró hondo. He tenido pensamientos oscuros. De celos. De ira. De miedo. Y he tenido pensamientos luminosos que también he callado por vergüenza, como el deseo de consolar, de abrazar, de amar. A veces siento que si hablo, todo se derrumba. Y si no hablo, me derrumbo yo. Ichiro asintió, como si esas palabras hubieran sido pronunciadas muchas veces antes, en muchas vidas. Lo que callas no es solo tuyo. Lo que callas, arde también en quienes te rodean. No porque ellos escuchen tus pensamientos, sino porque la llama de tu silencio los toca sin que lo sepas. El Zen no busca que hables más, ni que guardes menos. Busca que lo que expreses nazca del centro. ¿Y si ese centro está lleno de caos? Entonces no lo evites. Entra en él, dijo el maestro. Si huyes del caos, te persigue. Si te sientas en su centro, te revela su raíz. Jun cerró los ojos. Y al hacerlo, vio imágenes, su infancia con su padre ausente, su miedo a parecer débil, el amor que sintió por alguien que nunca se lo supo, el resentimiento por no haber sido visto. Todo eso bullía como fuego debajo de una máscara de calma. No era odio. No era maldad. Era energía contenida. Tengo miedo, dijo. Hablar desde el miedo no es debilidad. Es sinceridad. El maestro señaló el agua.
¿Ves cómo las ondas se expanden desde el centro? Así ocurre con cada verdad pronunciada desde el corazón. No necesitas decirlo todo. Solo lo verdadero. Solo lo esencial. Solo lo que arde tanto que, si no lo dejas salir, te consume. Jun abrió los ojos. Por primera vez, no se sentía culpable por sentir tanto. Tampoco se sentía en deuda por no haberlo dicho antes. Lo que callaba había ardido, sí. Pero ahora, ese fuego no era castigo, sino guía. El joven se inclinó ante el maestro. Gracias por enseñarme a mirar dentro sin juicio. Gracias a ti, dijo Ichiro, por atreverte a no escapar de lo que quema. Solo el que camina por el fuego sin cerrarse encuentra el vacío fresco al otro lado. En los días siguientes, Jun no se volvió más hablador. Pero cuando hablaba, su voz no temblaba. No buscaba aprobación. No defendía ni atacaba. Solo decía lo que nacía del centro, y ese centro ya no era una prisión de brasas, sino una cueva iluminada. En el templo, los ciruelos florecieron una vez más. Las palabras ya no eran cuchillos ni escudos. Eran semillas. Algunas caían al suelo y se disolvían. Otras germinaban sin que nadie lo supiera. Y otras más, volaban en el viento, como una plegaria que ya no necesitaba respuesta. Porque al fin, Jun había comprendido. Lo que callaba, quemaba. Pero lo que miró de frente, lo sanó. En los años siguientes, la historia del joven que había callado tanto que su alma comenzó a incendiarse en silencio se convirtió en una especie de leyenda en las montañas. No era contada con nombres, ni con fechas. Era contada como el rumor del viento entre los bambúes, como el murmullo del agua bajo las piedras, sin principio ni fin, pero llena de verdad. Nadie sabía exactamente qué fue de él. Algunos decían que se había marchado hacia el norte, donde los templos eran más antiguos y los monjes más silenciosos. Otros aseguraban que vivía aún en la aldea, ahora como un anciano amable que ya no cargaba leña, sino palabras. Pero en un rincón del viejo templo, detrás del jardín de piedras, había un árbol. Uno que no estaba allí antes. Nadie lo había plantado. Simplemente, un día apareció. Tenía las ramas abiertas como brazos que ya no sostienen peso, y su sombra era dulce, como una confesión entregada sin temor. Bajo ese árbol, muchos se sentaban sin saber por qué. Y lloraban, o reían, o simplemente respiraban largamente. Algo los aligeraba. A veces, los jóvenes discípulos preguntaban al maestro del templo: ¿qué es ese árbol? Y el maestro, con los ojos entrecerrados por los años y por la paz, respondía: es un árbol que creció de una palabra no dicha. Una palabra que ardió tanto, que al fin, floreció en silencio. Uno de los discípulos, el más inquieto, volvió a preguntar: ¿y cómo se apaga ese fuego, maestro? El anciano le miró con ternura. No se apaga. Se transforma. Lo que callas puede quemarte, sí, pero también puede alumbrarte. El fuego que destruye también puede ser el fuego que calienta. Solo arde sin sentido lo que no se ofrece. Cuando al fin dejas de esconderte de ti mismo, ya no hay más llamas, solo luz. El discípulo guardó ese pensamiento como se guarda una semilla, sin saber cuándo florecerá, pero sabiendo que lo hará. Aquel cuento, como todos los cuentos zen, no concluye. Solo se disuelve, como la niebla cuando el sol asoma. Lo que callamos puede doler, pero también puede guiarnos. Lo que callamos, si se ofrece con compasión, deja de ser carga y se convierte en ofrenda. Y tal vez, justo ahora, mientras tú lees estas palabras, algo en ti también empieza a hablar, no con gritos, ni con gestos, sino con el suave lenguaje del alma que ya no quiere esconderse. Porque el silencio no es esconder. Es preparar. Y lo que callaste, ya no quema. Ahora, simplemente, ilumina.